Buenas tardes, muchachos. Soy la doctora Marta Valdés Sánchez, egresada oncólogo pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, y actualmente tengo la oportunidad de trabajar en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina. En esta ocasión vamos a tocar el tema del linfoma Hodgkin en pediatría y espero que les sea de utilidad para el examen que van a presentar. Quise ponerles como primera diapositiva el cuadro, lo más característico que vemos de los linfomas Hodgkin. Cuando vemos esta diapositiva, yo siempre les digo a los residentes que esta es diapositiva de microbusero, ¿no? Que hasta el del microbús sabe lo que tiene esta paciente. Bueno, pues vamos a continuar. Los linfomas Hodgkin en la infancia son un grupo heterogéneo de neoplasias que afectan al sistema inmune y que derivan de los linfocitos en diferentes estados de diferenciación. Los linfomas son enfermedades malignas, consecuencia de la proliferación neoplásica de las células linfoides, que a diferencia de lo que ocurre con las leucemias, el proceso de malignización en los linfomas ocurre cuando la célula hematopoyética ya ha abandonado la médula ósea. Si ustedes se fijan, no hay siempre buscamos una definición como tal del linfoma Hodgkin y no hay una como tal o sea, no hay ningún libro que nos diga el linfoma Hodgkin es esto y esto y esto. Entonces la definición que les puse, pues es la que me pareció que era la más correcta y que podía ser más entendible para ustedes. Acuérdense que en 1932 Thomas Hodgkin fue el primero que empezó a describir pues las alteraciones que se presentaban en las diferentes partes del organismo, y él escribió algo que se llamaba sobre algunas apariciones mórbidas de las glándulas absorbentes y del vaso. Y en la segunda mitad del siglo XIX, a medida que los criterios para realizar el diagnóstico de Hodgkin dependían más de la morfología microscópica de las células, los investigadores empezaron a reconocer que había células gigantes anormales en el material estudiado por Hodgkin. Fue en 1898 y Red en Stenberg y Red en 1902 a los que se les atribuye las primeras descripciones definitivas y completas de la histología del linfoma Hodgkin. También hubo otro investigador que se llamaba Thomas Wilkins, que fue el que reconoció que había los hallazgos en los diferentes órganos del cuerpo que eran reportados por Hodgkin, y él los mencionaba que eran como cebos que se presentaban en el cuerpo. Y bueno, fue el primero que reconoció, y entonces empezaron a reconocer que había una entidad diferente. Ahora, el linfoma Hodgkin es una neoplasia maligna, linfoide, como ya hemos visto, que se caracteriza por la presencia de células típicamente binucleadas y multinucleadas. Estas son conocidas como células de red Stenberg. Abusados, porque luego ya cuando vemos en la histología nos podemos confundir con las células de Hodgkin, y la única diferencia entre una y otra, las dos son células gigantes, es el número de que unas son multinucleadas y otras no. Las células de red Stenberg tienen una ascendencia de células B, ya que se ha detectado en las células reordenamientos del gen IG y mutaciones somáticas en la región variable de las cadenas pesadas y ligeras del gen IG, que son sugestivas de un origen germinal tardío o post-germinal de células B. Aquí, ¿qué queremos decir con esto? Acuérdense, los linfomas Hodgkin se originan de las células B, siempre.
no va a haber ningún linfoma Hodgkin que se origine de las células T. Y en la foto está una célula clásica de Red Stenberg, que pareciera que tiene ahí sus ojitos, es una célula gigante si la comparan con las otras células, y es binucleada. En cuanto a la epidemiología, muchachos, vamos a ver que los linfomas Hodgkin representan aproximadamente el 1% de todas las neoplasias de novo que se producen cada año en todo el mundo, con más de 65,000 casos nuevos de linfoma Hodgkin diagnosticados por año. Representa del 6 al 8% de todas las neoplasias en la edad pediátrica y su incidencia varía significativamente según la edad, el sexo, el subtipo histológico y la ubicación geográfica. En Estados Unidos de América tiene una incidencia de 12 casos por millón por año en el grupo de edad de 0 a 14 años, con un ligero predominio en el sexo masculino, con una proporción de 1 a 1.3. Acuérdense que la distribución es bimodal. En países industrializados, el primer pico de presentación es a mediados de la segunda década de la vida y el segundo pico es posterior a los 50 años. Ahí se muestra una diapositiva, muchachos, donde pues están los picos de incidencia. Hay sus variantes dependiendo de la edad y del tipo de país, ¿no? En los países en vías de desarrollo hay un pico temprano que se produce antes de la adolescencia. En la infancia, principalmente en menores de 14 años, en jóvenes adultos de 15 a 34 años y las formas adultas en 55 a 74 años. Es rara, muy rara en menores de 5 años. Esto no quiere decir que no pueda haber un caso. Como en todo en medicina, pues no podemos negar ni afirmar nada completamente. El linfoma Hodgkin, ya lo iremos viendo más adelante. El subtipo histológico de celularidad mixta es el principalmente asociado con el virus del Epstein-Barr y se observa principalmente en niños pequeños y representa aproximadamente el 20% de los subtipos del linfoma Hodgkin clásico. Muchachos, aquí vale la pena comentar que con el paso del tiempo ha estado cambiando la epidemiología de los tumores en nuestro país. Antes era raro que viéramos pacientes que no fueran adolescentes que presentaran linfoma Hodgkin. Ahora con más frecuencia vemos pacientes escolares e inclusive uno que otro preescolar, aunque es poco frecuente, que presentan linfoma Hodgkin. Y quizá esta sea la explicación por qué en nuestro país eso está pasando. Quizá estamos teniendo mayor contacto o mayor infección con los virus del Epstein-Barr y eso hace que haya cambiado, que ahora sea más frecuente en escolares y que se presente en escolares y también que el predominio histológico ahora en México sea de celularidad mixta. El subtipo esclerosis nodular se ve predominantemente en adolescentes, adultos jóvenes y representa alrededor del 75% de los linfomas de Hodgkin clásico. En México se ha observado cambios epidemiológicos, como se les comentaba, y ahora, y principalmente en el sur del país, principalmente en Chiapas, la variedad histológica que predomina es la celularidad mixta. En cuanto a la etiología, muchachos, obvio, como la mayoría de las neoplasias, la etiología del linfoma Hodgkin es en gran medida desconocida. Se han reportado riesgos más altos de presentar linfoma Hodgkin en aquellos pacientes
que presentan enfermedades autoinmunes, sujetos con inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, personas con antecedentes de familiares de historia de linfoma Hodgkin u otras neoplasias linfoides, personas con estatus socioeconómico más alto, familias pequeñas, y esto porque en países desarrollados se menciona que el Hodgkin es más frecuente en familias de niveles socioeconómicos altos, donde la cantidad de hijos es poca, donde los padres son profesionales, y todo esto, ¿por qué? Porque hay un aumento en los cuidados en los hijos, y el contacto con el virus del Epstein-Barr pues es retrasado. También se ha visto que los pacientes que tienen mayores títulos de anticuerpos contra ciertos antígenos del virus de Epstein-Barr pueden tener un mayor riesgo. Los pacientes en vías de desarrollo tienen 2 veces más probabilidades de tener linfoma Hodgkin asociado al virus del Epstein-Barr en comparación con los individuos de países de primer mundo. El papel exacto del virus del Epstein-Barr en el desarrollo del linfoma Hodgkin aún no está claro, pero se han estado haciendo estudios y se ha avanzado mucho en ver cómo se produce esta activación por las células por el virus del Epstein-Barr. Muchas personas están infectadas con virus de Epstein-Barr. El 96, se refiere que hay hasta 95% de personas que tienen una infección por virus del Epstein-Barr de una manera crónica hasta por 30 años. Recuerden que esta infección es asintomática, generalmente es asintomática. Entonces, la mayoría de las personas que la padecemos no nos damos cuenta, y que principalmente se transmite en la edad preescolar. Ahora, de estas personas que tienen una infección crónica por virus del Epstein-Barr, son muy pocas las que desarrollan linfoma Hodgkin, menos del 1%. Aproximadamente el 30% de los pacientes con linfoma Hodgkin en países desarrollados se les ha detectado el genoma del virus del Epstein-Barr y los productos genéticos en las células de Hodgkin. Aunque la positividad del virus del Epstein-Barr no es un hallazgo directo en linfoma Hodgkin, las células tumorales son infectadas con el virus del Epstein-Barr en aproximadamente el 30 y el 90% de todos los casos en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Fíjense la diferencia, muchachos. 30% en países desarrollados y 90% en vías de desarrollo. Esto, o sea, debe entender que tenemos mucho mayor contacto con el virus del Epstein-Barr en países en vías de desarrollo. Los jóvenes adultos con exposición retrasada a la infección también se ha propuesto como un factor de riesgo para el desarrollo del linfoma Hodgkin. Una temprana y extensa exposición también puede incrementar el riesgo para presentar el linfoma Hodgkin. O sea que al final, como todo siempre en oncología, si lo tienes o no lo tienes, todo es factor de riesgo, ¿no? Ahora, la gran proporción de pacientes con linfoma Hodgkin que tienen títulos altos de anticuerpos contra virus del Epstein-Barr sugiere que la activación mejorada de este virus puede preceder al desarrollo del linfoma Hodgkin. Esta hipótesis de que un aumento en los anticuerpos es respaldada por las pruebas de hibridación in situ del genoma del virus del Epstein-Barr en las células de red Stenberg y las secuencias del virus del Epstein-Barr en el ARE temprano, EVER-R1 y EVER-R2. Recuerden, muchachos, que para hacer el diagnóstico de que un paciente tiene un linfoma Hodgkin asociado a un virus del Epstein-Barr, tiene que hacerse los estudios moleculares.
No podemos decir que porque un paciente tiene una infección por virus de Epstein-Barr, el linfoma Hodgkin que puede estar presentando en este momento es secundario a la infección. El estudio para corroborarlo tiene que ser por vía molecular. En los casos asociados a virus de Epstein-Barr, el virus es localizado en las células de red Stenberg. Algunos productos génicos latentes del virus del Epstein-Barr son expresados y la infección por virus del Epstein-Barr es clonal. Recuerden, las células de red Stenberg infectadas por el virus del Epstein-Barr y sus variantes consistentemente van a expresar dos proteínas. La proteína latente de membrana 1, LMP1, la LMP2A y el antígeno nuclear de membrana 1, que es llamado EBNA1. Pero no van a presentar el antígeno nuclear 2, el antígeno de la cápside o el antígeno temprano. Ahora, dos genes clave del virus del Epstein-Barr son involucrados en la etiología del linfoma Hodgkin. La proteína latente de membrana que habíamos comentado en el inciso anterior, LMP1, va a inducir la actividad del factor nuclear constitutivo kappa, beta, NF, kappa, beta, imitando al receptor CD40. Esto, muchachos, va a hacer que al activarse este factor o esta vía de señalización se inhiba la apoptosis y esto va a resultar en un crecimiento de las células de resistencia. La proteína LMP2A puede asumir también la función de los receptores de las células B. Ahora, el incremento en la desregulación de la vía del NF-κ-beta en pacientes con virus del Epstein-Barr positivo en relación a los pacientes con virus del Epstein-Barr negativo es consistente con el rol del virus del Epstein-Barr en el desarrollo del linfoma Hodgkin. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que tienen virus de Epstein-Barr en el positivo en las células van a presentar estas alteraciones o esta activación en la vía de la señalización y se va a inhibir la apoptosis. También recuerden que la activación de estas proteínas también va a tener acción sobre la producción de citocinas. Y estas citocinas, a su vez, van a tener acción para metastatizar, para dar cuadro clínico y para una gran variedad de, bueno, que nos pueden explicar una gran variedad de síntomas y de procesos que ocurren en el linfoma Hodgkin. En los casos del linfoma Hodgkin que tienen el virus de Epstein-Barr negativo, los eventos de señalización se complementan con mutaciones en la proteína 3, inducida por el factor de necrosis tumoral alfa, que codifica al inhibidor NF-κ-beta. Es decir, los pacientes que no tienen una infección por virus, que el linfoma Hodgkin no es producido por una infección por virus del Epstein-Barr, o sea, tienen otras alteraciones que van a hacer que también haya una disminución, una inhibición de la apoptosis y pueda haber crecimiento de las células. Los eventos de señalización, lo repetí, muchachos. Bueno, pues seguimos. A pesar de estos hallazgos, la importancia pronóstica de la positividad para el virus del Epstein-Barr pues es desconcertante y pues necesitamos seguir estudiándola. Pero vean cómo todo en linfoma Hodgkin se conocen muchas cosas que desafortunadamente no se conocen en otro tipo de patologías que son mucho más agresivas. La expresión de la proteína LMP1
en el virus del Epstein-Barr varía entre los subtipos histológicos. En el linfoma clásico, el 100% de estas alteraciones se puede ver en la variedad de presión linfocitaria, pero solamente cuando está asociada a HIV. Se ve en el 75% en celularidad mixta, como lo habíamos comentado antes, que la celularidad mixta se relaciona mucho más con virus del Epstein-Barr, de 40 a 45% en predominio linfocitario, en el 10 al 40% en esclerosis nodular, y raramente se ha encontrado este virus de Epstein-Barr en linfoma Hodgkin de predominio linfocítico nodular. En cuanto a la biología, muchachos, recuerden que vamos a tener histológicamente dos variedades de acuerdo a la OMS. Uno es la variedad linfoma Hodgkin clásico, y este linfoma Hodgkin clásico, que tiene 4 subvariedades o subtipos, que los vamos a mencionar después, tienen algunas características. No van a expresar antígenos de células B como el CD20, CD79, cadena J y BCL. Esto recuerden, muchachos, es importante inclusive para el tratamiento, ¿sale? Estas generalmente expresan CD30 y pueden expresar CD15. Ahora, el hecho de que la variedad linfoma Hodgkin clásico no exprese de manera habitual el CD20, el CD79, no quiere decir que no encontremos casos que lo puedan tener positivo. Aproximadamente del 10 al 20% de los casos lo pueden expresar. Ahora, de manera contraria, el linfoma Hodgkin de predominio linfocitario nodular, que tiene pues menos células de red Stenberg, va a expresar antígenos de células B, CD20 y CD79, y generalmente son negativos a CD30 y CD15. ¿Sale? Entonces, acuérdense, la variedad clásica va a expresar CD20, va a expresar CD30 y CD15. Y la variedad de predominio linfocítico nodular va a expresar CD20 y CD79, y va a ser negativo a CD30 y CD15. ¿Por qué es importante, muchachos? Porque con esto van a entender por qué a veces hay terapia que es dirigida dependiendo de los marcadores. Ahora, la mayoría de las células de red Stenberg y las células en palomitas de maíz expresan una proteína específica de células de B que activa al PS5, que le dicen el PAX5. Entonces, la celularidad, los dos tipos de histologías, de acuerdo a la OMS, pueden expresar este PAX5. También recuerden que la producción de citoquinas es característica en este tipo, en el linfoma Hodgkin. Se presenta principalmente o está asociada principalmente a dos tipos histológicos, y acuérdense que esto va a dar como resultado características clínicas y características histológicas. Ahora, ¿en cuáles se presenta principalmente? ¿Cuáles son los subtipos en los que se presenta? Pues principalmente en la esclerosis nodular y en la celularidad mixta. Ahora, los altos niveles de expresión de CD30 y CD40 por las células de red Stenberg activan la vía de señalización del factor de necrosis, kappa beta, y la cadena C-Jun terminal quinasa, que van a regular la proliferación de las células de red Stenberg, la expresión de esta y su adhesión a otras moléculas y la secreción de citoquinas. Y aquí volvemos a ver cómo es como un círculo vicioso, donde al haber producción de citoquinas, va a haber, se activan vías de señalización, y estas vías de señalización
van a hacer que haya una adhesión de las células de la red Stenberg con sus células vecinas y también esto va a ser, nos va a poder dar de una manera secundaria las metástasis. O bien se va a seguir produciendo citoquinas. Entonces, esto va a ser un círculo vicioso. Ahora, la eosinofilia, la esclerosis por colágeno y otras manifestaciones han sido atribuidas a estas citoquinas. Recuerden que en linfoma Hodgkin, en cuanto a la sintomatología, muchachos, todo lo que ustedes piensen son 1 o 2 síntomas que no están claramente definidos, pero están, son producidos por la producción de citoquinas. Entonces tenemos que, por ejemplo, los síntomas B son producidos por el factor de necrosis tumoral, la esclerosis puede producirse por otras citoquinas, y en este cuadro está, pues, qué cuadro clínico podemos tener y su relación con las citoquinas. Bueno, del punto 1 al 10% de la población de células que componen el tumor son células malignas. Recuerden que estas células malignas en linfoma Hodgkin van acompañadas de un infiltrado inflamatorio que va a ser producido, como lo mencionamos antes, por la liberación de citocinas. Hemos dicho acerca de los marcadores del inmunofenotipo que presentan el linfoma Hodgkin. ¿Sale? Entonces hay una zona que se llama zona gris, donde es difícil diferenciar si el linfoma Hodgkin del linfoma no Hodgkin, principalmente de las células grandes, por los marcadores que se producen. Ahora, de acuerdo a la clasificación de la OMS, está basada la histología, está basada en la modificación de Ray y la clasificación de Luke, y reconocen 2 tipos mayores. Ustedes ya lo saben, el linfoma Hodgkin clásico está basado en la arquitectura, la presencia de fibrosis y las características del infiltrado inflamatorio. Y tenemos 4 variedades, que es el predominio linfocitario, la celularidad mixta, la esclerosis nodular y la depresión linfocitaria. Recuerden que el predominio linfocitario, la arquitectura es nodular, y si ustedes pues pueden ver aquí la cantidad de predominio linfocitario, pero puede haber la tendencia es a formar nódulos. Y se puede presentar en el 10 al 15% de los pacientes. ¿Por qué bueno, esto se separa, pero también tiene implicación esto en su tratamiento? La siguiente, como ya lo sabemos, es el linfoma Hodgkin clásico, que ya lo habíamos comentado y que tiene 4 subvariedades, que es la esclerosis nodular, la celularidad mixta, la depresión linfocitaria y predominio linfocitario. Esto, muchacho, por histología hay factor pronóstico. Mejor pronóstico, predominio linfocitario, seguido por esclerosis nodular y celularidad mixta, y peor pronóstico por depresión linfocitaria. Si ustedes lo analizan, también es por edad, ¿sale? Tenemos que los 2 más frecuentes, las variedades más frecuentes son celularidad mixta y esclerosis nodular. La celularidad mixta va a estar dada en pacientes más pequeños y la esclerosis nodular va a estar dada en pacientes un poco más grandes, adolescentes. Entonces, desde que ustedes ven un paciente que puede tener un linfoma Hodgkin, por edad y cuadro clínico ya pueden estar pensando hasta en el tipo de celularidad, de subtipo histológico que pudiera tener. ¿Sale? La variedad de peor pronóstico es la de depresión linfocitaria, y bueno, ustedes lo que tienen que saber son los subtipos histológicos. Ahora, el cuadro clínico del Hodgkin.
Acuérdense, adenopatías 90%, las primeras son cervicales, lo más frecuente cervicales, las siguientes serían mediastinales y las terceras serían axilares. Si ustedes ven el cuadro, ahí les presentan la foto, les presentan todas las cadenas ganglionares, pero la mayor frecuencia se presenta en las que hemos mencionado. Síntomas. Síntomas sistémicos, acuérdense, fatiga, anorexia, prurito, dolor inducido por alcohol, no se sabe el mecanismo, pero refieren que inicia minutos después de ingerir alcohol y que se extiende a las extremidades, ¿vale? Síntomas B, los presenta el 30% de los pacientes, acuérdense, fiebre de origen inexplicable, 38 grados, se llama fiebre de Pell-Esten, no se les vaya a olvidar, por favor, y es en picos, sube, baja, sube y no pasa de 38 grados. La pérdida de peso de 10% del peso en un lapso de 6 meses y la diaforesis nocturna. Con uno que tengan, muchachos, se considera que tienen síntomas B. También se relaciona mucho y puede dar cuadro clínico de enfermedades inmunológicas como síndrome nefrótico, anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia autoinmune. El cuadro clínico, también en el estatus inmunológico, siempre tienen que acordarse que el paciente con linfoma Hodgkin aún no haya recibido tratamiento, tiene alteraciones inmunes en la inmunidad. Y estas alteraciones son por disminución de la actividad de las células natural killer en pacientes aún sin tratamiento, aumento en la sensibilidad de los linfocitos T supresores, que nos va a afectar la inmunidad celular, que va a ser anormal, y la depresión transitoria de la inmunidad celular al finalizar el tratamiento. ¿Sale? También la interacción con varias citoquinas ha sido propuesta para explicar la presencia paradójica de un infiltrado inflamatorio tan extenso como lo presentan, la inefectividad de la respuesta antitumoral del huésped y la inmunodeficiencia celular generalizada. Recuerden, y estas alteraciones en la inmunidad pueden estar antes, durante y después del tratamiento del paciente con linfoma Hodgkin. No quiere decir que le demos tratamiento y ahí se modificaron y se repararon todas las alteraciones inmunológicas. Diagnósticos diferenciales, linfomas linfoblásticos, sarcomas, tumores germinales, carcinomas y las infecciosas. Todo va a depender de qué? Pues del cuadro clínico, ¿no? Ahora, diagnóstico del cuadro clínico. No hay, la historia clínica, por favor, una historia clínica, una historia clínica bien hecha, con un interrogatorio adecuado, con una exploración donde tenemos que pues revisar los ganglios, las amígdalas, una exploración física, las características de los ganglios. Acuérdense que se mencionan que son aulados, aunque yo siempre que los palpo la verdad es que no le capto lo aulado. El tamaño, si se mueven, si no se mueven, si son dolorosos, si no son dolorosos, si tienen datos de una reacción inflamatoria. Tenemos que revisar el abdomen para ver si hay hepatomegalia, esplenomegalia, que nos hablan de una carga tumoral. El pulmón para ver si hay sibilancia, si el paciente hay adecuada entrada y salida de aire. Todo nos va a ayudar para el diagnóstico del linfoma Hodgkin. ¿Qué vamos a hacer del laboratorio? Pues la biometría hemática, que nos va a decir si hay anemia, si hay leucocitosis, linfopenia, eosinofilia. Podemos tener alteraciones en la biometría hemática que pueden ser por dos causas, ya sea porque la médula ósea está infiltrada o bien porque hay alteraciones a nivel de las diferentes series de la serie blanca por la producción de citocinas. En la química sanguínea, pues la DHL, también podemos encontrar una albúmina disminuida, fosfatasa alcalina elevada, y esto nos va a hablar de que pudiera haber una afectación del hueso. También podemos encontrar que puede haber la BCG, la PCR, la ferritina y el cobre sérico elevado, y estos van a ser por una activación del sistema retículo endotelial.
tenemos que pedir radiografía de tórax, donde podemos ver en caso de que haya una masa mediastinal, si es el tamaño de esa masa mediastinal y si es del 33% o del punto 33, lo podríamos considerar bulto. ¿Sale? Obviamente la tomografía o resonancia magnética, y el estudio ahorita de elección es el PET con glucosa marcada, aunque lo que nos va a medir pues es la actividad metabólica de los ganglios y órganos afectados. Tiene una alta sensibilidad, por lo cual es muy útil en el diagnóstico, pero tiene una baja especificidad, por lo cual nos pudiera meter en problemas en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, tendríamos que usarla principalmente para el diagnóstico y estadificación. El Galo 67, que también nos va a medir la actividad metabólica de los ganglios y órganos afectados, pero tiene una baja sensibilidad. El Tecnesio 99, que nos va a decir si hay lesiones óseas. Tenemos que hacer biopsia de médula ósea, que se afecta en el 5%, y una biopsia ganglionar. La biopsia de médula ósea, muchachos, la mayoría de los artículos o de la literatura dice que solamente se llegue a hacer en pacientes en los que se sospecha que haya una infiltración de la médula ósea. Nosotros, bueno, ahí en el hospital hemos tenido casos donde pues se ha tomado en pacientes que no tienen alteración en la médula ósea, y en la biometría hemática ni sugerencia, y ha resultado positiva. Cuando tomen una médula ósea, recuerden que esta enfermedad infiltra en mapeo o en parches, ¿no? Entonces, pudiera ser que si toman solo una biopsia de médula ósea, no fuera suficiente. Hay que tomar mínimo la bilateral. Y el diagnóstico se hace con la biopsia ganglionar. ¿Vale? La estadificación, la de Ann Arbor, que se hizo en 1971, esa se la tienen que saber, muchachos, para arriba y para abajo. ¿Sale? Ahora, aquí está la estadificación. Aquí para el tratamiento tenemos lo siguiente. Bueno, se tienen que usar fármacos múltiples que no presenten una resistencia cruzada y que que cada agente sea activo contra el tumor y que sus toxicidades no se sobrelapen, no se sobrepongan, como si pudiéramos, para que podamos dar de cada medicamento la dosis que le corresponde. En 1971 se utilizó el MOP, que se empezó a ver que daba el 50% de sobrevida en adultos y de manera similar en niños, aún en enfermedades avanzadas, aunque presentaba efectos secundarios como leucemias mieloides e infertilidad. El ABVD se empezó a utilizar en los 70 en busca de un tratamiento que no causara las toxicidades que daba el MOP. Y se encontró que su eficacia era prácticamente la misma, que no producía esas toxicidades, pero nos producía otras con la cardiomiopatía y fibrosis pulmonar. Y entonces empezó a usar estos medicamentos, estos esquemas: MOP, mostaza nitrogenada, o de Oncovin, que era el nombre comercial de la vincristina, la prednisona y la procarbazina. El ABVD, la adriamicina o adriblastina en ese tiempo, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina, ¿vale? Y posteriormente el MOP es el esquema que se hizo por los americanos, y el ABVD en Europa se empezó a utilizar o a hacer por bonadona. Y posteriormente inclusive se daban ciclos alternos de MOP a ABVD con una pues adecuada respuesta. Sí, en los años, entonces tenemos que fueron los dos esquemas que se utilizaban principalmente. En cuanto a la radioterapia, inicialmente el linfoma Hodgkin fue tratado con radioterapia y se veía que tenía sobrevida, pero con el tiempo recaía.
Entonces, los primeros en estudiar o hacer los protocolos para ir viendo las combinaciones de dosis de radioterapia y quimioterapia fueron los alemanes. Entonces, empezaron a hacer estudios donde empezaron a combinar la quimioterapia con la radioterapia e inicialmente, imagínense, daban hasta 44 grays a los pacientes y quimioterapia con los esquemas que generalmente les he mencionado. Y posteriormente fueron haciendo estudios y en cada estudio, a veces los ensayos eran para disminuir dosis de radioterapia y comparaban misma quimioterapia, uno con misma radioterapia y el otro con disminución de dosis de radioterapia. Y entonces fue como fueron viendo que no había diferencia en la sobrevida ni en la sobrevida libre de enfermedad y entonces inician a bajar las dosis de radioterapia y los ciclos de quimioterapia. Actualmente realmente es una enfermedad que no recibe las dosis de radioterapia son, son bajas y los esquemas de quimioterapia pues no son de gran tiempo. Ahora, también empezaron a ver que había pacientes que independientemente de lo que les dieran, pues iban a responder bien. Y entonces empezaron a ver que había factores de riesgo. Y estos factores de riesgo más o menos concluyeron que era la ausencia, que para buen pronóstico era ausencia de síntomas B, ausencia de enfermedad bulky y una enfermedad localizada. En cuanto a la enfermedad bulky, muchachos, a nivel de tórax, habíamos comentado que es el 33% del volumen del tórax con el volumen del tumor. Ese se considera bulky, pero a nivel de ganglios no hay algo establecido. Algunos reportes dicen que 10 centímetros, otros que dicen que 6 centímetros. En el hospital tomamos 6 centímetros porque también es diferente si son adolescentes o si son pacientes más pequeños. Pero como factores de riesgo principales, acuérdense, es el estadio de la enfermedad, los síntomas B y la enfermedad bulky. Entonces, nos los clasifican en riesgos y de acuerdo al riesgo va a ser el tratamiento. Ahora, estos riesgos, muchachos, van a depender, hay varios estudios, pero estos son los más utilizados. El bajo riesgo, que va a ser el estadio 1A y 2A, bulky y síntomas B negativos. El riesgo intermedio, todos los estadios 1 y 2, que no se clasificaron antes, y los estadios 3A y 4A. Y el riesgo alto, los estadios 3B y 4B. Ahora, en cuanto al tratamiento, muchachos, me regreso a la diapositiva. El tratamiento es de dos formas, radioterapia y quimioterapia. La radioterapia actualmente se da en dosis bajas, lo vamos a comentar un momentito después. Puede ser dada en manera sándwich y al final del tratamiento. Se han hecho estudios donde no se ha reportado que haya cambios en la sobrevida o sobrevida libre de enfermedad si se da al final o se da de manera sándwich. Los números de ciclos van a variar de acuerdo al riesgo y de acuerdo al esquema que se vaya a dar. Ahora, no les puse una tabla de todos los medicamentos porque los esquemas de quimioterapia de Hodgkin están basados en los esquemas que habíamos visto antes, que es el MOB y el ABVD. Todos los demás esquemas o la mayoría de los demás esquemas agregan, si acaso, etopósido o bien es una combinación de ellos. El híbrido, el Yakov, o sea, el que ustedes quieran. Y de acuerdo al riesgo de su enfermedad, va a ser el tipo de esquema que ustedes quieran utilizar o el que utilice su institución, o bien, y de acuerdo, y los números de ciclo también van a depender de eso, ¿sale? En el esquema, en el riesgo bajo, se mencionan
4, en el riesgo intermedio y alto pueden ser de 6 a 8, de acuerdo al esquema que ustedes estén utilizando. Actualmente, muchachos, si tuviéramos todos el PET, en los pacientes con estadios tempranos, que la verdad es que no nos llegan muchos, y si tuviéramos el PET a esos pacientes, se les hace el PET, si es estadio 1 o 2, se les hace un PET-TAC al final del segundo ciclo, y después del segundo ciclo, si ese PET-TAC está negativo, se puede obviar la radioterapia. Pero desafortunadamente no contamos con todos los, el PET nosotros disponible para todos los pacientes. Ahora, la radioterapia. Recuerden que la radioterapia es un tratamiento que es para tratamiento local. Entonces, ¿qué pasa con la radioterapia? Bueno, pues hace muchos años, muchachos, se manejaba el manto y el Y. La Y invertida, es decir, si el paciente tenía el mediastino, pues agarraban todo esto, muchachos, y lo hacían y es el manto. Y si tenían enfermedad por abajo del diafragma, pues hacían la Y invertida. Y en muchos pacientes, pues prácticamente daban una radioterapia corporal total, pues prácticamente es todo. Con las nuevas técnicas, ahora hay campos de radioterapia que son mucho más específicos, se cuidan más a los órganos sanos, y entonces ahora ya podemos dar radioterapia fraccionada a campos reducidos, es decir, solamente las regiones ganglionares que tienen el tumor, ¿sale? Generalmente, este ejemplo, supongamos que aquí fuera una cadena ganglionar, ¿no? Es un ejemplo. A esta cadena ganglionar, la dosis de radioterapia habitual que se da ahorita son de 15 a 25 grays, en promedio son 24 grays. Entonces, a todo esto se le daría 24 grays, pero ¿qué creen? Que aquí había un bulky. Entonces, a este bulky le doy 12 grays más para tener 36 grays. Y a este bulky le estoy ocasionando, le estoy dando una dosis más o un boost más. Entonces, recuerden, generalmente son 24, pero si tengo una lesión bulky, a ese bulky le puedo dar 12 grays más para tener 36 grays. ¿Sale? Ahora, recaídas. En cuanto a las recaídas, hasta 10 años se ha visto que recaen, muchachos. Hasta 10 años. Tratamientos para recaídas, trasplante de células madres hematopoyéticas, aunque se refiere que es pues que es controversial porque tiene mucha toxicidad, y bueno, hay nuevas terapias para este tipo de pacientes. Terapia blanco, rituximab y brentuximab para los pacientes, rituximab que son CD20 positivo, brentuximab para los pacientes que son CD30 positivo, e inclusive algo que todavía no logro, la verdad, entender muy bien, es la inmunoterapia con las CAR-T-cells contra CD19. Bueno, muchachos, yo espero que esto les haya servido para que ustedes tengan las bases de los puntos que deben de ser base para que puedan presentar este examen. Yo prefiero que me hablen de pie a pa del tratamiento y de cómo van a diagnosticar a su paciente, a que me reciten o a que reciten toda la biología molecular. Tienen obligación de saberla, pero tienen más obligación de tratar bien al paciente. ¿Sale? Por ellos lo tienen que hacer. Gracias.